Hola, buen día a todos. Este día vamos a trabajar el tema de fotografía, donde vamos a ampliar nuestros conocimientos sobre los diferentes elementos que conforman la cámara y también los diferentes tipos de fotografías que podemos hacer con ese gran instrumento que hoy en día nos permite cautivar momentos para darlos a conocer a diferentes públicos. Antes que nada es importante señalar que la cámara requiere especial cuidado, tanto en su mantenimiento como en la seguridad hacia el trato que debemos de tener. Por eso es necesario recordar que el manejo de la cámara por seguridad siempre debe de estar sujeta a nuestro cuello. Todo principiante que inicia en el área de fotografía pregunta cuál es la manera correcta de sujetar la cámara. En las fotografías que ustedes ven en la imagen pueden observar que tenemos la manera correcta y la manera incorrecta. En la figura de la izquierda tenemos la figura correcta y se describe haciendo que la mano derecha sujete el costado de la cámara para poder ajustar los botones y la mano izquierda sujetando el objetivo para ajustar zoom y el enfoque. Una buena fotografía es necesario que siempre la cámara sea apoyada de paredes, barandillas, árboles. Esto hará que el cuerpo esté mucho más firme y pueda apoyar el brazo o el codo y así evitar el movimiento de la cámara. Todo fotógrafo principiante debe de saber que entre mayor estabilidad existe al sujetar la cámara, tenemos una fotografía sin movimiento. Esto nos lleva a sugerir que también todo fotógrafo utiliza el trípode humano. ¿Qué es eso? Es la posición que cualquier fotógrafo utiliza al no tener un trípode tradicional. Esto nos aumenta la estabilidad con nuestro cuerpo, haciendo que la cámara tenga menor posibilidad de movimiento. Hacer un trípode humano significa apoyar la pierna izquierda sobre el suelo y el codo izquierdo sobre la rodilla y apoyar la pierna derecha completa sobre el suelo, rodilla y pie, para que de esta manera se hagan 3 puntos de estabilidad. Ahora que hemos conocido algunos consejos para fotógrafos principiantes, iniciaremos conociendo las partes de la cámara que son elementos esenciales a la hora de tomar fotografías. Hablemos de la apertura del diafragma. ¿Qué es el diafragma? El diafragma es una parte del objetivo que limita la entrada del rayo de luz a la cámara. Este penetra a la cámara y permite crear una imagen. Esto funciona como el iris del ojo humano, abriéndose o cerrándose para permitir que entre más o menos luz ingrese según sea necesario para captar una imagen. Lo abierto que esté el diafragma es lo que se le llama apertura del diafragma. La apertura del diafragma se mide en números. F. El salto de un valor al siguiente se denomina paso. Cuando movemos el diafragma, generalmente estamos abriendo o cerrando. Y como podemos ver en la imagen, el F sobre 1.4 significa que tenemos una apertura mayor del diafragma. Y el 1 sobre 22 tenemos una apertura menor del diafragma. Esto es fácil asociar, ya que los números y la apertura nos dicen que es la forma más fácil de recordar cuál es el menor y cuál es el mayor. El mayor número F es la menor apertura y son los conceptos inversos. En función del programa utilizado en la cámara, la apertura del diafragma se ajusta automáticamente o puede ajustarse de forma manual. En las cámaras modernas, la apertura del diafragma generalmente la hará de manera automática.
El diafragma, en otras palabras, es simplemente aquella apertura que nosotros realizaremos cuando necesitamos mayor cantidad de luz o menor cantidad de luz. El botón que está totalmente verde significa que tenemos un diafragma totalmente abierto. Y en la esquina inferior derecha, el diafragma que está solamente con un puntito abierto al centro significa que tenemos menor apertura o entrada de luz. Ya que hemos hablado que el ingreso de luz a la cámara es esencial para la producción de fotografías, también es necesario mencionar que la distancia focal es aquella distancia entre el centro óptico del lente y el foco. El foco lo definiremos como el punto focal o objetivo a lo que queremos llegar a producir una fotografía. El foco es el punto donde se concentran los rayos de luz. Los objetivos de las cámaras tienen una distancia focal fija o variable, que dependiendo del tipo del objetivo, esto va a variar según la distancia que nosotros queramos conseguir. Si queremos tener un menor acercamiento o un mayor acercamiento, utilizaremos lo que llamamos comúnmente zoom. El zoom movido a la izquierda o la derecha nos regulará lo que es la distancia focal. En el ejemplo siguiente podemos ver cómo según aumentamos la distancia focal, aumentamos también el acercamiento, pero la distancia focal no afecta únicamente el acercamiento, también modifica la perspectiva de la foto. Como podemos ver en las fotografías de la parte inferior, tenemos un punto focal que es un autobús. Según el movimiento del zoom, tenemos a convertir el autobús como un objetivo principal o un objetivo secundario. En la primera imagen se vuelve un objetivo secundario que es parte de la imagen. En la segunda imagen hay una imagen que se produce, pero no como el punto focal del autobús, sino que hay otros elementos que son también válidos de ver. Y en la tercera imagen podemos observar que el punto focal más importante es el autobús. En estas tres imágenes se han utilizado el zoom de manera que podamos acercar o enfocar de manera más lejana el punto focal que queremos dar a conocer. El punto focal tiene que ver con la perspectiva. Cuando modificamos la distancia focal, como hemos visto, modificamos también el campo de visión en la fotografía. Así, al aumentarla, nos acercamos y al reducirla nos alejamos. Esto trae consigo que se modifique también la proporción de los objetos, así como lo hemos podido observar en nuestro ejemplo de la fotografía de los autobuses. Entonces, al modificar la proporción de los objetos, estos pueden ocupar una totalidad en la foto o una mínima parte. Igualmente ocurrirá en el fondo. De esta manera, cuando nos acercamos con el zoom a un objeto, también estamos acercándonos al fondo. Este efecto se modifica según la perspectiva de la fotografía. Como podemos observar, nuestra perspectiva en la fotografía del paisaje acuático con el patito enfrente varía su amplitud dependiendo del acercamiento que tengamos. La distancia focal o zoom hace que los elementos de la fotografía cambien su perspectiva. En este ejemplo de la flor podemos observar que la perspectiva del paisaje varía según el acercamiento. En el acercamiento número 1 tenemos un paisaje que se evidencia al fondo. En el acercamiento número 5 o la última fotografía tenemos una imagen nítida de la flor, pero con un fondo totalmente borroso. Entre otras palabras, podemos mencionar que cuando modificamos la distancia focal, generalmente siempre cambiaremos la perspectiva de nuestra foto. En la fotografía de la flor, el objeto principal en la fotografía 1 es la flor y el paisaje,
pero en la fotografía 5 la flor se vuelve únicamente el objeto principal. El tiempo de exposición hace referencia a aquel momento donde el obturador estará abierto para disparar la fotografía y hacer que el rayo de luz penetre a la cámara y hacer que el sensor digital sea alcanzado para producir una imagen. El obturador es un mecanismo muy preciso y rápido que permite limitar la exposición de la luz a la entrada de la cámara. Dependiendo de la cámara y los tiempos de exposición que tengamos, será la variación de los segundos donde el obturador estará abierto y cerrará. En los siguientes valores podemos observar que el tiempo de una cámara donde el obturador abre puede ser de 4 segundos a 1 segundo y 2000 micras de segundos, siendo el 4 el mayor tiempo de exposición y el 1 sobre 2000 micras de segundos el menor tiempo de exposición, lo cual indica de que entre mayor cantidad de exposición tenemos con un obturador abierto es porque tenemos una imagen sin movimiento. Y si tenemos un disparo de obturador muy rápido, como sería el 1 sobre 2000, sería una exposición para imágenes que tienen mucho movimiento. El tiempo de exposición y velocidad de exposición son términos en fotografías utilizados de la misma manera. En fotografía se utilizan ambos términos y significan lo mismo, así que cuando decimos reducir el tiempo de exposición es lo mismo que aumentar la velocidad y viceversa. En el ejemplo de esta fotografía podemos observar que son gotas de agua las que se fotografían sobre algún tipo de charco o algún tipo de superficie líquida. Cuando hablamos de tiempo de exposición, el tiempo de exposición utilizado en esta fotografía es el más breve, el de 1 sobre 2000 micras de segundos. En este caso, estamos diciendo de que como las gotas son tan rápidas para poder ser fotografiadas, hemos utilizado el tiempo de exposición que mayor velocidad nos representa. Si no utilizamos el tiempo de exposición adecuado o la velocidad adecuada, se da el problema de trepidación y movimiento. La trepidación significa que es el efecto que se produce cuando una fotografía sale movida por un tiempo de exposición que ha sido demasiado largo o por no controlar el movimiento de la cámara. Los elementos que pueden influir en la trepidación o el movimiento de los objetos durante la fotografía son los siguientes. 1. El movimiento de la cámara. Esto quiere decir que cuanto más quieta esté la cámara en el momento del disparo, más fácil será obtener una imagen nítida. No es lo mismo hacer una foto con un trípode apoyado en el suelo que desde un coche que vaya en movimiento. También el movimiento de los objetos en la foto, los cuales debemos evaluar que esos objetos a los cuales estaremos fotografiando si se mueven y a qué velocidades se están moviendo. No es lo mismo fotografiar a un niño pequeño que se mueve mucho que a una modelo profesional, o una bicicleta que va en movimiento, o a un coche de carreras que vaya en persona. Entonces, cuando nos referimos a la velocidad que necesitamos y para evitar errores de trepidación, es necesario que tomemos en cuenta estas situaciones. Para evitar tener fotografías movidas, es necesario utilizar la sensibilidad de la cámara. La sensibilidad de la cámara hace referencia a la utilización de los sensores que una cámara digital puede tener para identificar la cantidad de luz que es capaz de captar durante una fotografía. La sensibilidad es un parámetro más que podemos configurar en nuestra cámara
para que cada foto que fotografiemos tenga la cantidad de obturación necesaria. La elección de la sensibilidad de la fotografía va a depender de la cantidad de luz ambiental o escasez de luz que pueda existir. Entonces, ¿cuál es la sensibilidad que debo elegir para hacer una fotografía? Eso dependerá siempre de la cantidad de luz que haya en nuestro ambiente, pero siempre trata de elegir la menor sensibilidad posible para obtener la mayor cantidad de luz. En otras palabras, cuando nosotros utilizamos sensibilidades altas, es cuando tenemos cantidades de luz baja en el ambiente. En otras palabras, la sensibilidad alta permite que pueda la cámara captar la más mínima cantidad de luz que puede existir en el ambiente. En las cámaras fotográficas, la sensibilidad de luz se mide por las ISO. Y las ISO se pueden medir en diferentes cantidades, las que varían desde 100, 200, 300 a 400. Para la utilización de ISO 100 es cuando nosotros tenemos una cantidad de luz que el ambiente nos da como alta. Y así para un uso mixto podemos utilizar las ISO 200 hasta llegar a las ISO 400, donde tenemos una escasez de luz. Esto podríamos decir que es para ambientes nocturnos o ambientes interiores donde la luz ambiental se vuelve muy escasa. Una adecuada entrada de luz o la utilización de las ISO que hemos hablado anteriormente nos permitirán tener una fotografía que tenga las características necesarias para poder hacer sobresalir un foco. Por lo tanto, el enfoque, hablando en términos prácticos, es aquella situación que nos permite coincidir los rayos de luz que inciden en la cámara en un punto llamado focal, que es aquello que queremos hacer fotografiar, que a su vez tiene que coincidir con el sensor de la cámara. Si la luz, el foco que queremos fotografiar y el enfoque coinciden, tenemos fotografías muy llamativas donde el punto que queremos comunicar a través de una imagen sea lo más exitoso posible. En otras palabras, si hacemos coincidir la velocidad, la luz y el enfoque, tendremos algo que enfocar adecuadamente para poder mostrar una intención. Entonces, ¿qué debemos enfocar? Pues eso depende de la creatividad de cada fotógrafo y la intención del fotógrafo. Si bien generalmente se enfoca el objeto que queremos destacar sobre un resto, también depende de mucho del tipo de fotografía. En retratos, por ejemplo, se suele enfocar ojos. En paisajes se debe de enfocar distancias, cielos, suelos, árboles, agua. Entonces, ¿qué debemos enfocar? Generalmente el enfoque tiene que estar orientado en el punto de atracción de lo que queremos comunicar. En la fotografía que vemos en la imagen podemos observar que el punto focal es el ojo del niño y la mano del niño, y todo el objeto es en sí el niño. Cuando estamos hablando de qué enfocarlo, es primeramente el punto de atracción que se verá en la fotografía. Una fotografía totalmente llena de colorido, comunicación, imagen, es una fotografía que tiene una composición adecuada. Para tener una composición adecuada podemos decir que la escena es representada por objetos que llaman la atención. Componer una fotografía es buscar la mejor vista de una escena y conseguir la armonía de los elementos que la representan. El ejemplo de la composición que ustedes ven en las dos imágenes
representa una imagen centrada y una imagen a la izquierda, lo cual quiere decir que en la composición centrada el punto focal es el velero, pero en la composición de la imagen de la derecha tenemos una fotografía que cumple una composición de regla de tercios, lo cual quiere decir que no necesariamente tenemos el velero centrado, pero sí representa algo. Pero todos los demás elementos nos están también representando un escenario el cual es parte de esa fotografía. Vemos en esta imagen una composición centrada, donde la fotografía busca la fuerza al centro. Ahí decimos que esa fotografía tiene una composición centrada, donde el edificio es el principal punto de atracción y todos los elementos que están al frente, izquierda, derecha, arriba, abajo, son parte del mismo escenario. Otro estilo de composición fotográfica es la composición de horizontes, que generalmente vamos a ocupar en la fotografía de paisajes. Aquí podemos observar unos ejemplos donde existe una raya al borde de la fotografía, una línea amarilla. Por ejemplo, en la primera fotografía, que es la figura 1, representa qué mayor enfoque queremos dar en esa imagen paisajística. Tenemos la línea a un tercio de la imagen donde el suelo tiene menor representación y el cielo mayor énfasis. Cuando queremos crear un mayor énfasis en la parte superior, en el cielo, tenemos que hacer una composición de horizontes donde el suelo se verá disminuido y el cielo tendrá mayor representación. Si queremos mayor énfasis en el suelo, es al contrario, el cielo tiene que tener un menor encuadre y dar mayor proporción al suelo. Y si queremos tener una igualdad de proporciones, como en la figura 3, el encuadre debe de representar una distribución equitativa, que es mitad y mitad. Pues hoy en día tenemos la dinámica de que todo lo fotografiamos, comemos, vamos, hacemos, estamos en casa. Generalmente las redes están llenas de fotografías que están hablando de lo que cada persona hace. Pero no tenemos que olvidar que un buen fotógrafo debe de transmitir sentimientos. La composición fotográfica debe de transmitir sentimientos y es una herramienta muy potente a la hora de transmitir sentimientos, la composición. La inclusión o no de ciertos elementos puede ayudarnos a narrar una historia o cambiar el mensaje transmitido en una foto. En la primera foto que vemos en la escena, tenemos a una ballena que representa una belleza de animal. Mas, sin embargo, en la segunda fotografía, al incluir un nuevo elemento que es el humano observándola, apreciándola, nos transmite un sentimiento de ternura, cercanía, curiosidad hacia el mismo animal. Entonces, cuando hablamos de sentimientos a través de la fotografía, se trata de que aquella persona que observe una imagen de lo que usted puede transmitir a través de una cámara tenga un escenario más allá de lo visual, sino que también que impacte emociones, sentimientos, que llegue al corazón de cada persona. En este punto es importante estudiar también sobre los encuadres. A continuación veremos algunas generalidades sobre los encuadres fotográficos para poder tener una visión general de cómo tomar una fotografía y los ángulos que utilizamos.
Los encuadres que existen en fotografía son horizontales. Estos nos permiten mostrar panoramas, paisajes. Y en la fotografía turística es muy utilizado para mostrar todo un escenario paisajístico que es el destino turístico. Está el encuadre vertical que nos sirve para mostrar rostros y figuras. Aunque cabe destacar que el fotógrafo es una persona creativa y puede utilizar estos encuadres no como reglas universales, sino también que en algún momento puede utilizar esas reglas intercambiándolas de función y cambiar la intención, como podemos ver en la imagen. Bien, hemos hablado de los encuadres mencionando que tenemos dos tipos, el horizontal y el vertical. La utilización de ellos quedará al sentido del fotógrafo y según las circunstancias que en el momento el punto focal nos permita utilizar. También tenemos los diferentes tipos de planos que se pueden tomar en cuenta a la hora de captar una imagen según la escala fotográfica. Tenemos el plano entero que muestra desde la cabeza hasta los pies. El plano americano que muestra desde la parte superior de la cabeza hasta media pierna. El plano medio que muestra desde la cabeza hasta la cintura. El plano medio corto que muestra desde la cabeza hasta el pecho. El primer plano, que es una fotografía que se toma enmarcando el rostro y parte de los hombros. Y el primer plano, el primerísimo primer plano, que es el que hace fotografía de rostro, que hoy en día está muy tomada en cuenta para los selfies, por ejemplo, y el plano detalle. El plano detalle es muy bien utilizado para enfocar puntos muy determinantes como partes del cuerpo, como partes de objetos u objetos en específico. Y un plano muy importante que lo hemos dejado aparte de los anteriores es el plano general. El plano general es que se utiliza de manera amplia, de manera paisajística. Y lo dejo aparte porque es el que recordemos se vuelve una fotografía importantísima para los productos turísticos. En este caso podemos mostrar paisajes de playa, de montañas, de diferentes destinos, los cuales al fotografiarlos de la manera más profesional pueden volverse un producto publicitario que puede vender a un país, a una misma población y que tienen la intencionalidad primeramente de mostrar la belleza. Hoy en día fotografiamos de todo, muchas cosas. eh, no hay excepciones de lo que se puede fotografiar. Y quiero ahora que ustedes vean los diferentes tipos de fotografías que existen y que vayan pensando que todas esas fotografías que podemos tomar en eventos, en la vida diaria, pertenecen a un tipo de categoría. En esta parte vamos a ver los diferentes tipos de fotografías. Vemos la principal, que es la fotografía de retrato. Como mencionaba anteriormente, la fotografía de retrato representa hoy en día lo que son los selfies y nos permiten a nosotros poder ver características importantes faciales de un rostro. Tenemos también la fotografía publicitaria. La fotografía publicitaria expone una marca para que pueda ser posicionada en un mercado. Esa marca representa un producto en específico o un servicio y es fotografiada con la intencionalidad de promover su venta
el consumo o la utilización. En este caso tenemos un ejemplo de un tipo de queso con su tipo de degustación y pueden ustedes observar en la misma lo que es la marca. La fotografía publicitaria es otro tipo de fotografía muy bien utilizada en el mercadeo para poder vender. En nuestro caso, la fotografía publicitaria se puede utilizar para poder vender productos como artesanías, productos de recuerdo, productos de comida, que son los que generalmente tienen que tener una exhibición fotográfica que sea atractiva al usuario o al consumidor para poder causar la venta. La fotografía de moda no necesariamente es un tipo de fotografía que va a ser parte de la fotografía publicitaria, sino que generalmente van a marcar un tiempo en la historia y van a tratar de mostrar las características que tenía la población de X momento, los elementos que utilizaban para poder decorar su vestuario, su cabello y hábitos de vida. Entonces, este tipo de fotografía en sí representa una forma de vida en un tiempo. La fotografía artística es otro tipo de fotografía que queda precisamente para la exposición de fotógrafos que quieren hacer de la fotografía un elemento artístico a exponer, utilizando sistemas abstractos, sistemas de pinturas, algún tipo de elemento que represente algún símbolo dentro de lo artístico y son parte de la naturaleza del fotógrafo esos elementos que utiliza para poder dar a conocer al mundo exterior emociones, pensamientos, filosofías a través de la fotografía. Como han podido observar en todos los elementos, en todos los tipos de fotografías anteriores, ha existido una incidencia en lo que es la fotografía turística. Por ejemplo, en la fotografía publicitaria podemos vender, en la fotografía de moda podemos transmitir las tradiciones, las costumbres que cierta tipo de cultura o año tenían en una población. Asimismo, también la fotografía de paisaje o naturaleza es una de las fotografías que más nos ayuda a vender destinos turísticos en el turismo. Se vuelve importante saber la utilización de los diferentes elementos de la fotografía para tomar fotografías impactantes que le hablen al futuro visitante de lo que van a llegar a conocer en el destino que prefieran. Tenemos también la fotografía documental. La fotografía documental es una situación que se describe a través de imágenes. Un documental puede ser presentado de manera investigativa a través de imágenes como las que ustedes ven en la pantalla. El documental hace referencia a una serie de hechos, acontecimientos que registran la investigación de un tema. En este caso podríamos interpretar que la fotografía de la pantalla nos está hablando del papel de la mujer como madre, podríamos decir, en la sociedad, o podríamos decir el grado de desamparo de la mujer en la sociedad subdesarrolladas. Esa fotografía nos da tantos temas de los cuales podemos pensar y establecer. Asimismo, también existe la fotografía documental para áreas geográficas que también dan a conocer destinos turísticos y son importantes manejar los elementos de la situación objetivamente para dar a conocer una situación real. Hay una frase muy popular y es la famosa vida nocturna. Para muchos fotógrafos la vida nocturna también representa una belleza, fotografiar una luciérnaga, fotografiar una lechuza, fotografiar un paisaje nocturno
se vuelve también importante o parte del destino turístico. Por eso también se considera como parte de la tipología de la fotografía y es necesario conocer los elementos del funcionamiento de la cámara para poder hacerlo de la manera más profesional. En esta fotografía podemos observar el tipo de fotografía que es la de deportes o deportiva. Esta es la representación de una actividad de surf, la que estamos evidenciando en la imagen, y por lo tanto se vuelve atractivo para aquellas personas que realizan las mismas actividades de interés de lo que se pueden estar observando. La fotografía deportiva representa precisamente el tipo de actividad que practica una sociedad y por lo tanto también es parte de la categorización de las fotografías. No está de más decir que hay muchas investigaciones sobre la vida subacuática y ha quedado evidenciada a través de la fotografía. También es otro tipo de fotografía que beneficia a la industria del turismo para dar a conocer las bellezas de sus productos. Y algo que es indiscutible mencionar es que la comida entra por los ojos y muchos de los elementos que se utilizan para poder crear productos exitosos es la fotografía de alimentos, que también es parte de la industria del turismo. Entonces, en este caso, la fotografía de alimentos nos permite tener una serie de productos en exposición que deben de verse lo más apetecible posible para que los futuros clientes puedan ser causados a la compra. Este tipo de fotografía también se conduce a un tipo de fotografía publicitaria, ya que los elementos que son fotografiados tienen la intención de ser vendidos. Y si no son vendidos, pues hoy en día es muy peculiar, muy común en las redes sociales que las personas generalmente estén exponiendo hasta qué es lo que comen a diario. Y hacerlo de la mejor manera se vuelve un papel importante con las reglas básicas de fotografía para que cuando fotografiemos un plato se vea lo más apetecible posible.